Mucho antes de ganar su Oscar por One Battle After Another, Paul Thomas Anderson ya era el director norteamericano más importante de su generación. Hard Eight, Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, 5 películas que para el año 2008 ya constituían una de las filmografías más variadas e importantes del cine norteamericano de los últimos 50 años. Y apenas estaba a mitad de carrera. Todavía llegarían 5 más. Pero, ¿cómo es posible que al mejor director de una generación que incluye a Tarantino, Linklater, Wes Anderson, Aronofsky, Spike Jonze y Sofía Coppola, parece que simplemente no le importan las historias? Exploremos por qué. Mi nombre es Andrés Arturo, de Tobar de la Fuente, y esto es El cine norteamericano tiene una obsesión con el arco narrativo, con el viaje del héroe, con la estructura aristotélica de inicio, desarrollo y final. Como ver la historia siempre hacia adelante. Y es la gramática sobre la que se construyó Hollywood y el estándar con el que se juzga a casi cualquier director que trabaja dentro de él. Y durante sus primeras películas, PTA parecía cumplir con esa gramática. Boogie Nights tiene ascenso, caída y redención. There Will Be Blood tiene la historia de un hombre que pasa de la pobreza a la riqueza. Punch Drunk Love tiene un personaje solo y roto que busca el amor. Arcos reconocibles, estructuras que el espectador puede seguir sin esfuerzo. Son películas que se sienten en su superficie bastante normales en ese sentido. Y entonces, en el año 2012 llegó The Master y algo cambió. Freddy no se redime, ni aprende, ni llega a ningún destino. Podríamos empezar la película en el minuto 20 y la historia todavía tendría sentido, pero el personaje de Freddy estaría muy incompleto. En Inherent Vice, aún menos tradicional en su narrativa, Doc persigue un misterio que nunca se resuelve del todo. En Phantom Thread, el personaje de Daniel Day-Lewis no crece hacia algo mejor, sino que descubre, junto a la audiencia, lo que siempre fue. Y finalmente, en Licorice Pizza, lo que vemos es una postal de una época y un lugar sin que haya realmente nada que resolver. Pero entonces, ¿qué cambió? Si es que cambió algo realmente. La mejor forma de responder esa pregunta es escuchar al propio PTA. I never remember plots of movies. I remember how they make me feel. I remember emotions and I remember visual things that I've seen. Usually the worst scenes that you have to go do in a movie are the ones that will move the story forward. You know, you gotta stop for a second and somebody has to kind of say some really horrible dialogue about, you know, well, the reactor, you know, will blow up if we don't have, you know, whatever it is. Pero no nos adelantemos, porque eso no significa que hay que sentarse a inventar escenas memorables y luego buscar cómo conectarlas, sino algo más difícil y más interesante. Que si construyes bien a tus personajes, ellos te van a decir a dónde tiene que ir la historia. Y si intentas forzarlos hacia donde tú quieres ir, lo vas a sentir y el espectador también. I try as hard as I can to not do the writing, to let the character do the writing. And what I mean by that is that for a long time you'll be imposing your own will or maybe your own ideas on something that you'd love to do. Perhaps you think, I'd love to do a car chase, you know, so you can create some cockamamie story, you know, to get this character into a car chase. But inevitably, hopefully, the character will just sort of like talk back at you and say, I don't want to be in this car chase. I never would have made a choice to begin with that would have gotten me into this car chase. So hopefully you're getting into a state of kind of auto-hypnosis where the characters are kind of making choices and things are happening to them that can eventually formulate a story. Y esto importa porque PTA parte de una convicción muy clara sobre por qué la gente va al cine. Nobody's going to a movie to look at a road. You know what I mean? It's like the one thing that we all look at are the people in a movie. Yeah. It sounds so Absolutely. basic, it's so obvious, but maybe it bears repeating. It's like, it's the only thing that people care about. Maybe I shouldn't be that. I should say it's the only thing I care about. Y no es una posición exclusiva de él. Robert Towne, guionista de Chinatown, de Roman Polanski, lo formuló así. Una película, creo, en realidad son solo 4 o 5 momentos entre 2 personas. Todo lo demás existe para darle a esos momentos su impacto y resonancia. La trama no es el objetivo, es el vehículo que hace el objetivo posible. Y en las películas de Paul Thomas Anderson se ve así.
En Punch Drunk Love hay una secuencia donde Barry, un hombre que lleva toda la película contenido, finalmente, en una reunión familiar, estalla. Si sacas esa secuencia, la historia no cambia, pero lo que entendemos sobre Barry, sí. Y sin eso, el resto de la película sería otra cosa. En The Master, las inolvidables sesiones de processing entre Freddy y Lancaster son el corazón de la película. Y sin embargo, no hacen avanzar la trama de forma convencional, pero sí construyen una de las relaciones más complejas y enigmáticas del cine americano reciente. En Phantom Thread hay una escena donde Woodcock le reprocha a Alma cómo sirve el té, cómo unta la mantequilla, el ruido que hace al hacerlo. Es una escena sobre dos personas que se están eligiendo mutuamente de una forma que todavía ninguno de los dos entiende del todo. There's entirely too much movement at breakfast. Y la trama no necesitaba esa escena, pero los personajes y nosotros, los espectadores, sí. Perhaps you should take your breakfast after him. Honestamente, esto no empezó con The Master. Si vamos 30 años atrás y vemos Heart 8, su primera película, podemos ver que ella funcionaba esencialmente así, porque a pesar de depender de cierta medida de un plot twist, es una película construida alrededor de una sola pregunta. ¿Por qué un completo extraño trataría a otro como si fuera su propio hijo? Hey. Hey. What? You want a cup of coffee? Y de ahí en adelante, toda la película va descubriendo a ese personaje, capa tras capa, una escena tras otra. Tanto así que el nombre original de la película, antes de que los estudios lo cambiaran, no era Heart 8, era Sydney, el nombre del personaje principal. The name of the movie that I made is called Sydney, and it was retitled by the distributor and the company that paid for it as Heart 8, which sounds like heartache, but then if you make it Heart 8, it just sort of sounds like a porno movie. Boogie Nights, a pesar de su arco clásico, avanza porque los personajes evolucionan y mueven con ellos la trama. No pasa algo que mueve la historia. No es un desastre natural o una revolución. Son los personajes, cada uno con su evolución, que hacen que avanzar sea inevitable. No, I've been in sound equipment long enough to know exactly what a guy wants right when he walks through that door. And that's the kind of personal touch that Buck Super Stereo World's gonna have. Y Magnolia, la película de PTA, que probablemente con mayor ambición y precisión narrativa se recuerda, es realmente una colección de momentos que terminan coincidiendo. Pero lo que recordamos de Magnolia no es cómo está construida. Son los personajes, sus momentos y cómo nos hicieron sentir. Y las ranas. Probablemente las ranas también. No es casualidad que esas escenas se sientan como se sienten. Porque PTA no solo decide qué momentos quiere construir, sino que alinea toda su gramática cinematográfica para que esos momentos sean realmente inolvidables. Desde dónde pone la cámara, cómo y cuándo decide moverla, cómo corta las escenas y la forma en que usa la música. Todo eso no está al servicio de la continuidad narrativa, sino de la continuidad emocional. Y entonces está One Battle After Another, la película más vista, más premiada y mejor recibida de su carrera, tanto por la crítica como por el público general, y la que a primera vista parece contradecir lo que acabamos de explorar. Porque One Battle After Another sí tiene una trama que avanza constantemente, tiene un contexto político e ideológico denso y tiene una historia que perseguir. Pero, aún así, si la miras con atención, el método sigue ahí. Porque PTA sigue priorizando momentos como este o este, Are you okay? que pueden parecer superfluos, If I get emotional, it's just tears of joy, that's all. pero son los que van construyendo pedazo a los personajes. Y además, buscan minimizar momentos como este, que existen por necesidad de mover la historia. This one plays melody A, this one plays melody B. Together they go off within 200 or 300 yards of each other. They sync up, they'll play a main melody. Hay una metáfora que circula alrededor de PTA cuya autoría exacta no puedo verificar, pero que lo resume mejor que cualquier cosa que yo pueda decir. La trama es el tendedero, donde cuelgas las escenas.
Tiene que ser sólido, pero lo que a la gente realmente le importa es la ropa. Dos personajes que han llegado de forma inevitable hasta aquí para juntarse de la única forma que saben y, con suerte, crear un momento inolvidable. Yo soy Andrés Arturo, de Tovar de la Fuente, y esto fue Hay una pregunta con la que me quedo y que creo que no tiene una respuesta correcta. One Barrel of Turnover es la culminación de todo lo que PTA ha construido durante 30 años, la demostración de que su filosofía funciona incluso cuando hay una historia que perseguir, o es un paso hacia algo más accesible, más mainstream, una concesión a un tipo de cine que él mismo había decidido abandonar con The Master. Si tus películas favoritas de PTA son The Master, Inherent Vice o Phantom Thread, probablemente lo veas de una forma, y si son Boogie Nights, There Will Be Blood o Magnolia, probablemente de otra. Déjamelo en los comentarios. Y suscríbete.